Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal familia, bienvenidos a la mejor guía de Legend of Murrom. Eso sí, atentos solo para jugadores que quieran ser top, porque no son tonterías, son consejos para ser top. Te aseguro que van a ser los 15 minutos mejor invertidos en todo el juego. Eso sí, te pido que lo veas entero, porque todo está relacionado y es muy importante. También, hermano, te voy a pedir, si no estás suscrito, por favor, suscríbete, dale like y comparte el vídeo con los colegas y con tus miembros de alianza para que consigáis mejores jugadores y mejor alianza. Y no te preocupes porque en la descripción del vídeo, en la parte de abajo, os voy a dejar los momentos donde empieza cada capítulo, así podréis volver a este vídeo después de haberlo visto y ir exactamente al minuto que os interesa. Estos son los mejores consejos para poder ser un jugador top en Legend of Murrom. Un consejo que marca muchísimo la diferencia y que todos los jugadores que están top, que están ahí arriba, lo siguen, lo hacen, es mantener el juego siempre abierto, no cerrar la partida nunca. Desde el primer día, durante 4 o 5 días, o siempre que pueden, pero los primeros días sobre todo, es dejar el juego abierto, porque el juego abierto genera recursos muy importantes. Os muestro en pantalla, después de 7 horas 36 minutos con el juego abierto, fijaros la de recompensas importantes que nos da. Incluso habilidades superiores nuevas que no tenía, me las da por tener el juego abierto. Y fijaros que además podemos ver hasta 3 vídeos, que nos da cada uno una ganancia de 2 horas. Así que 6 horas más que sumamos. Casi 8 horas que hemos dejado el juego abierto, más otras 6 horas, o sea, casi el doble. La ayuda que hace esto es grandísima. Aquí os muestro otra opción con otras 8 horas el juego abierto, y hay que decir que cuando llega a 8 horas se queda ahí, se bloquea ahí, ¿vale? Así que máximo 8 horas, o sea que antes de llegar a las 8 horas os recomiendo ver los 3 vídeos, que os hace esperar 20 minutos cada uno de diferencia, así que con 7 horas empezar a ver los vídeos y luego reclamamos todo, y de esta manera obtenemos muchísimas ventajas, muchísimas habilidades. Fijaros que aquí hemos conseguido más habilidades importantes, así que dejando el juego abierto, AFK, aunque no estemos mirando, cuando estamos dormidos lo dejas abierto, ya sea con el móvil o con el PC, que por cierto, os dejo el enlace de descarga para jugar en PC en la parte de abajo del vídeo, y de esa manera podéis tener el juego abierto, aunque estéis dormidos, estéis trabajando, estéis haciendo otra cosa, dejáis el juego atacando el solo y va a generar oro, va a generar, que es muy importante para la lámpara, y va a generar además habilidades, gemas y de todo. Y este consejo, si lo puedes hacer, te va a ayudar a estar top. Si te fijas, todos los que están top continuamente pone que están en línea. Si son tus amigos, verás que están en línea 24 horas al día. Eso marca muchísimo la diferencia. La gestión de la lámpara es muy importante, familia. Fijaros que ahora mismo yo la tengo a nivel 16. El objetivo al comenzar el juego tiene que ser llegar a 16 y después a 18 lo antes posible, ¿vale? Yo justo estoy en ese intervalo. Acabo de lanzar la mejora de lámpara 16 a 17. Entonces, fijaros que tenemos tiempo de aceleración aquí, podemos ver 4 vídeos y acelerar 2 horas. Y además de eso yo tengo aquí 132 relojes que daría 11 horas. En total 13 horas y me quedarían 7 horas. Además de eso tendríamos relojes en la tienda de Alianza. Con todo ello podemos permitirnos acelerar y avanzar de 16 a 17 y ponernos más cerca del 18 lo antes posible. Esto va a depender de cuándo os pille el ciclo, ¿no? A ser posible hay que intentar hacer esto a la noche para que dejemos la mejora en curso mientras estamos dormidos. ¿Que dormimos 8 horas? Bueno, pues 8 horas que no aceleramos. Y es importante subir cada vez más de nivel porque a medida que subimos conseguimos más porcentaje de posibilidades de conseguir la siguiente equipación. Y eso nos lleva a un detalle, a un truco muy importante que tenéis que saber. Habréis visto que algunos jugadores, o te ha pasado a ti, que todos tenemos rosas y tú sigues teniendo una amarilla, o todos tienen moradas y tú tienes una verde. Vale, ¿cómo hacemos para evitar y para quitarnos las equipaciones más pequeñas que se nos han atascado? Bueno, pues para que a mí eso no me pasa nunca, porque lo que hago es ir a ajustes y tenemos que cumplir una regla, y es que ponemos siempre la inferior, ¿vale? Yo ahora mismo la más pequeña que tengo aquí es la roja. Entonces aquí en el reglaje siempre le voy a pedir roja o superior, ¿vale? En cambio, si yo aquí tendría una amarilla, pues tendría que ponerle amarilla o superior, ¿vale? Siempre tenemos que pedirle la inferior para que nos salgan de esa misma roja
en este caso roja, nos salga otra roja, hasta que ya por fin nos dé la rosa, ¿vale? De esta manera nos evitamos que se nos atrasquen ahí atrás con equipaciones más pequeñas, ¿vale? Ahí con el rojo más o superior, lanzamos y ahí nos va saliendo, ¿vale? La paramos, ¿por qué? Porque tengo en fabricación la 17, entonces hasta que no la tenga 17 me ahorro esas lámparas, ¿vale? Que tengo aquí 2600 lámparas, nos las guardamos para el nivel 17, tener más opciones y sacarle más partido. Entonces hay que gestionar esto bien. Lo primero, subirlo lo máximo posible, gestionar, acelerar, conseguir la siguiente lámpara y ahorrar las lámparas para lanzar en el siguiente nivel y tener más opciones. Recordando siempre poner el nivel más bajo que tengáis en pantalla, lo ponéis y ya vais avanzando. Y así nos quedaréis atascados. Y hablando de quedarnos atascados, vamos a otro consejo muy importante y que os va a solucionar muchas veces cuando estéis atascados. Y hablamos del juego automático y del juego manual. Fijaros, esta batalla la vamos a hacer contra el jefe de forma automática. Fijaros que está el automático encendido, ¿vale? De forma que el juego por sí solo activa todas las habilidades en cuanto puede, ¿vale? Y lo que va a suceder es que en esta estamos atascados y no podemos ganarle, o nos gana él, mejor dicho, ¿no? Entonces, lo que os voy a presentar aquí es la forma de hacerlo, una de ellas, ¿vale? Porque no es la única manera, pero el juego no es solamente sacar lámparas y darle a lámpara, ¿vale? Muchos de los jefes vais a tener que hacerlo de forma manual. Fijaros que me ha matado él, ¿vale? Ahora vamos a hacerlo, vamos a quitar el automático, fijaros, le quitamos el automático y ahora le vamos a dar a desafiar, ¿vale? De forma que vamos a ser nosotros los que activemos las habilidades. Fijaros, vamos a activar ataque, ahora esperamos un poco que nos baje de vida, nos está bajando de vida, activamos el escudo y regenerar. Ahora ya activo el automático y de esta manera ya el resto lo va a hacer el juego solo, ¿vale? Le hemos dejado que nos baje un poco de vida para después recuperarla y hemos lanzado todo el ataque que tenemos. La partida va a cambiar, no hemos hecho ninguna modificación, simplemente hemos pasado de automático a manual. Y esto va a ser importantísimo en muchas ocasiones contra muchos jefes. Y después puedes pasar muchos más niveles. Fíjate, 6 segundos, 5, nos han sobrado 5 segundos. Y antes nos había matado, ¿eh? La diferencia en hacerlo manual o automático. Otro consejo muy importante que muchos jugadores no saben es que en el tema de los eventos, por ejemplo, vamos a ir aquí al botón de alianza, vamos al evento del pez globo cabezón. Fijaros que tiene su horario, efectivamente, muchas veces no podemos estar online. Entonces, muchos jugadores no saben que simplemente con darle aquí a participa en cruzada, ya estamos inscritos, ¿vale? Entonces, cuando llegue el evento, cuando lleguen los eventos, si te has inscrito con antelación, no hace falta que estés, el juego va a jugar por ti y te va a dar las recompensas. Así que es un tema muy importante que muchos jugadores no lo saben o lo saben muy tarde y has perdido muchos días de evento. Entonces, todos los eventos que salgan, entras en el evento y te inscribes o te añades lo que haga falta. Como por ejemplo el clan versus clan. Tenemos aquí el evento del clan versus clan, pues vas a la torre y te apuntas, ¿vale? Yo ya estoy aquí inscrito, entonces cuando llegue el evento participará. Quedan 15 horas. Participaré, esté online o no. Muy importante apuntarse siempre de antes. En cuanto a la excavación de minerales, muy importante estos datos. Obviamente un jugador muy activo no va a tener el máximo de piquetas. Fijaros que yo tengo ahora mismo 60 de 60. Esto hay que evitarlo. Siempre tenemos que tener por debajo para que se vayan fabricando nuevas. Pero muy importante es conocer cuáles son los conceptos más importantes en esto de la excavación. Fijaros que aquí tenemos la línea donde nos dice cuántos metros hemos excavado. Y eso es importante porque el objetivo de excavar tiene que ser conseguir minerales sobre todo, pero además bajar metros lo máximo posible. Con eso quiero deciros que no os entretengáis a recoger todo lo que veáis en la pantalla. Siempre ir hacia abajo, ¿vale? En este caso vamos a usar una bomba aquí para destruir. Vamos para abajo. Entonces yo ahora estos minerales sí los voy a recoger, pero todo esto que tengo en el lado derecho lo voy a ignorar. Voy a seguir por aquí, por ahora, ¿vale? Y voy hacia abajo. Y me centro en conseguir minerales y bajar. Y a medida que vas bajando se te van abriendo otras opciones de coger mineral, las cojo. Pero no me voy a abrir todos los lados, ¿vale? Hay gente que se dedica a abrir todo. No hagáis eso porque lo importante aquí es bajar hacia abajo, ¿vale? Hay que bajar metros, ¿vale? Porque a medida que bajamos más metros, nos va a pagar cada vez más. Entonces con el paso de los minutos vamos a cobrar cada vez más minerales, cada vez más piquetas
es muy importante bajar hacia abajo, ¿vale? No coger todo, ir en línea recta hacia abajo lo más posible, pero eso sí, cogiendo minerales para poder seguir investigando. Para lo cual vamos a aprovechar también y cobrar las bombas, piquetas y taladradoras que tenemos en los vídeos. Pero además de eso, muy importante saber que tenéis en la tienda de Alianza taladros y tenemos bombas, ¿vale? Bombas y taladros tenemos aquí. Yo a medida que me hace falta una bomba, o vengo, la compro, la uso y sigo avanzando. Al rato vuelvo, compro lo que me haga falta y tiro. Y voy bajando, bajando, bajando. Importantísimo bajar hacia abajo, familia. Eso nos va a permitir ir a las investigaciones y hacer investigaciones importantes como estas de ataque básico. ¿Y qué sucede? Claro que para cada nivel de algunas investigaciones a partir de estos momentos ya nos pide 9.000 y pico cada nivel. Entonces tenemos que conseguir mucho mineral y para eso hay que bajar hacia abajo en la mina. Súper importante, desde el principio del juego, nada más empezar, darle caña a la mansión, aquí a la recolección. Fijaros que tenemos 3 edificios y tenemos que ir subiéndoles de nivel. En este caso yo las tengo en 1, 2 y 3 todavía, ¿vale? Esto es súper importante desde el primer día, darle caña cada vez que estamos online. Estamos bien recolectando y acelerando. Fijaros, ahí vamos a cobrar 700. Vamos a volver a cultivar. Cobramos por aquí, cobramos por allá. Ahora ya tengo desbloqueadas 3, ¿vale? Así que la prioridad es avanzar y desbloquear 3 lo antes posible. Empezamos a generar y a cultivar lo antes posible y darle caña, no os olvidéis, porque esto depende de muchas cosas. Y luego, siempre que estemos online, yo voy aquí a amigos, fijaros que dice aquí, puede robar, a Pérez puedes robar, entonces vamos a darle a Pérez. Un saludo para el amigo Pérez, pero vamos a intentar robarte, hermano. Vamos a ver, aquí tiene sus 3 minas en marcha. Si le pulsamos nos dice robos previstos 8 y va a tardar 15 minutos. Esta 6 y 10. Y esta nos dice que 8 y 5 minutos, ¿vale? Vamos a intentar robarle estas de aquí. Y en 15 minutos no se conecta, pues le habremos robado un poquito. Y esto es importante, siempre que estamos online, ir cogiendo de un poquito de aquí, un poquito de allá y todo suma, ¿vale? La recolección de comida es importante porque a medida que vamos recogiendo, ¿vale? Va subiendo la barra de aquí arriba, la barra de nivel. Y cuando subimos de nivel nos va dando puntos de edificio y con estos puntos podemos subir los edificios, ¿vale? En este caso, el nivel 3 me dice que para pasar a nivel 4 tengo que desbloquear la desbrozadora nivel 2, que es esta de aquí, que la tengo en 1. Entonces, en cuanto tenga 10 piezas, podré subirla y ya después puedo subir el 4. Y así vamos intentando subir lo máximo posible la principal. Y esto es muy importante porque esta comida, que es la que tenemos aquí, es la que vamos a usar para ir a la estatua y hacemos aquí las tiradas, actualizamos y demás. Y esto es muy importante porque fijaros que nos da bonus de ataque, de daño, de todo, ¿vale? Entonces esto va a determinar que seamos más fuertes todavía. ¿Cómo gestionamos la estatua? Pues fijaros aquí en el botón de información, nos dice que vamos a ir desbloqueando E, D, C, B, A, S y hasta SS, ¿vale? En estos momentos yo tengo desbloqueada la A y a medida que siga subiendo de nivel avanzaré desbloquearé la S y luego la SS doble. Vale, eso es fácil de entender. Ahora es cómo lo gestiono. Bien, pues yo ahora como ya tengo desbloqueado hasta la A, bloqueo la A obviamente. Como tampoco quiero perder todas las habilidades de golpe, pues me quedo, esta la tengo repetida, daño de habilidad B, me quedo con la más alta, 26, 23. Esta la voy a intentar mejorar, la A no la toco, y daño a compañero, aunque sea importante, es de nivel D, lo que sea. Entonces, cuantas más bloqueamos, más caro nos sale, y cuantas menos, más barato nos sale reciclar todo, ¿vale? Así que mira, nos la vamos a jugar a hacerlo más barato por 600 y buscar a ver, en vez de 2, así tenemos 3 opciones de que nos salgan en A. Vamos a intentarlo, vamos allá. No nos ha salido ninguna. Nos ha salido repetida la B. Vamos a volver a intentarlo. No nos ha salido ninguna, pero sí nos ha salido vida global y defensa global, ¿vale? Que son muy importantes. Lo que pasa que son de grado C. Que ahora mismo sería el 3er grado, tenemos 4º y 5º, ¿vale? Así que estamos un poco flojitos. La voy a volver a jugar, tengo 2 tiradas solo. Lo voy a intentar. Nos ha salido en C todo. Vamos a intentar otra vez. Nada. Me ha salido muy mal, pero he gastado 600 en 600, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que he perdido
las que tenía de nivel superior, tenía de nivel B y las hemos perdido. Así que es muy importante darle caña a la recolección, conseguir comida. En este caso, siempre que pueda, voy a ir y voy a acelerar, ¿vale? Le damos a acelerar cuando está para recoger. Intentamos que no sean muchos minutos los que perdemos. En este caso eran 3 horas y adelantado, o sea, eran 2 horas 58 y adelantado 3 horas, así que he perdido 1 minuto y medio. No pasa nada. Entonces le damos a recolectar y vamos intentando acelerarle para siempre que tengáis la opción, claro. Vale, entonces mira, con 600 ya puedo hacer otra tirada. Volvemos a cultivar. Aquí voy a intentar acelerar otra vez. Tengo 3 horas, así que intentamos conseguir todo lo posible para que suba de nivel, para que cuanto más suba de nivel, como hemos dicho, antes podré mejorar edificios. Esta de aquí, que es 1 hora 25, vamos a mirar. Bueno, ahora nos dice que solo tengo 1 hora, aunque tengo más, pero solo me dejaría usar 2 de media hora. De media hora solo tengo 2. Bueno, pues no pasa nada. Me espero y luego más tarde intento sacarlo, ¿vale? Luego cuando esté a 1 hora una de las dos, aceleraré y luego tendré otros aceleradores para usar. Importantísimo hacer esto. Volvemos a la estatua y vamos a hacer un último intento esta vez. A ver si tenemos suerte, nos sale alguna A. Pues no nos ha salido ninguna A, nos ha salido D, C de ataque global y una B de ataque global. Esta es buena, ¿vale? Con esta estoy ya muy contento. Pero intentar gestionarlo lo mejor posible. Obviamente, si no tenemos comida no podemos seguir tirando, así que hacerlo lo mejor posible, pero darle mucha importancia a la comida, porque es lo que nos va a subir de nivel y nos va a dar opciones de mejorar potencia y de todo. Otro consejo muy importante, pero que no todos los jugadores van a poder hacerlo, es el tema de ir aquí al cofre y vamos aquí a privilegios, ¿vale? En estos privilegios encontramos el quitar la tarjeta de publicidad, tarjeta sin publicidad, ¿vale? Nos va a quitar todas las publicidades del juego, nos va a dar gemas y si activamos esta función pagando con dinero real, aunque a priori te pueda parecer algo que puedes evitarlo, si puedes hacer la compra, vas a salir muy beneficiado porque no pierdes minutos y minutos y minutos cada día de ver los vídeos, que son bastante molestos, y además ganas mucho tiempo en el juego y consigues todo inmediatamente. Lo que si quieres ser top, te va a venir de lujo. Se va a notar muchísimo si has comprado la tarjeta sin publicidad. Aunque sabemos que no todo el mundo puede hacer compras, si tú puedes hacer compras, te recomiendo que hagas esta compra. Lo que me lleva a recordaros que para los suscriptores de nuestro canal tenemos hasta un 25% de descuento en las compras. Si no lo sabías, os dejo en la parte de abajo del vídeo en la descripción el enlace para descargar el juego desde Aptoide, que es la tienda de aplicaciones más grande, alternativa a Google y demás, con la que trabajamos. Y por ser suscriptor de OrchiGamer, podéis descargar el juego y obtener hasta un 25% de descuento. Fácil y rápido. Simplemente descargando el juego y el monedero wallet, introducimos el código OrchiGamer en la sección de recompensas, que va a activar un 5% más otro 5% de la tienda, ya son un 10%, y a medida que sigamos haciendo compras vamos a poder alcanzar hasta un 25% de descuento. Que es muchísimo, que es una locura. No lo dejes pasar porque vas a poder jugar con tu cuenta sin perder ningún progreso. Simplemente tienes que tener la cuenta vinculada a tu correo, a Facebook o lo que sea, y haciendo la descarga una vez y poniendo el código OrchiGamer, a partir de ese momento ya vas a tener las compras mucho más baratas. Por otro lado, también es muy importante que al principio del juego, los primeros 8 días, es muy importante ahorrar gemas. Y eso tenéis que gestionarlo también con las monturas. Fijaros que la montura la tenemos aquí y ahorrar gemas porque el día 8 aproximadamente viene un evento importante. Y para subir la montura lo que necesitamos es ir a la tienda, en esta segunda pestaña de aquí, tirando por la derecha, bajamos un poco para abajo, ¿vale? Y aquí encontramos el tema de los muelles ilimitados, ¿vale? Muelles. Aquí podemos comprar, no se ahorra nada comprando más grandes los paquetes, cuesta exactamente lo mismo, así que comprar lo que necesitéis, de 100 en 100, de 200 en 200 o de 20 en 20, lo que necesitéis y subís hasta el nivel 4. Y necesitamos ahorrar muchas gemas.